Hemos escuchado hablar mucho acerca de la importancia de los bosques o de que en un país como Guatemala más de la mitad del territorio tiene vocación forestal. En este video la intención es expresar a un poco de mayor detalle por qué son importantes los bosques para nosotros como sociedad, para la industria y cuáles son los motivos por los que decimos que un terreno tiene vocación forestal. En primer lugar, en los bosques se produce el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. Como ya nosotros sabemos, las plantas, los árboles, utilizan el dióxido de carbono para convertirlo en energía o en la madera que nosotros utilizamos, y gracias a eso el dióxido de carbono deja de estar en el ambiente, en el aire, sino que es captado por las plantas y a cambio de eso se produce el oxígeno. Esto es importante para reducir la cantidad de dióxido de carbono que está en el ambiente, y esto sirve para reducir los efectos del cambio climático, del calentamiento global, porque el dióxido de carbono es uno de estos gases que tienen un efecto invernadero. Además de esto, es en los bosques donde se produce el suelo que nosotros utilizamos para poder hacer la producción agrícola. Es decir, todos los productos agrícolas y otra serie de productos que sirven en la industria necesitan del suelo para poderse producir normalmente, como lo hacemos. Pero si no existen los bosques, no se va a generar toda esa gran cantidad de materia orgánica que se va degradando y se mezcla con los minerales que finalmente producen el suelo. Entonces, si no tenemos los bosques, seguramente en algún momento ya no vamos a contar con los suelos para la producción agrícola. En tercer lugar, la cobertura vegetal o la cobertura boscosa que está en las montañas o que está en cualquier parte del suelo, cualquier territorio, permite la infiltración del agua de lluvia. Por ejemplo, cuando llueve, el bosque funciona algo así como una esponja que permite que el agua se infiltre dentro del suelo, recargando el manto freático, que es de donde nosotros obtenemos el agua cuando cavamos un pozo. Si no existiera toda esa cobertura vegetal, además de que no podría haber recarga hídrica, esta cobertura forestal o esta cobertura vegetal permite que el suelo se mantenga unido, que las partículas del suelo se mantengan sólidas, por así decirlo, y esto evita los deslaves, los derrumbes que vemos normalmente en la época de invierno. Entonces, muchas veces vemos que hay inundaciones, muchas veces vemos grandes derrumbes, pero esto se debe a que no se cuenta con una cobertura forestal que ayude tanto para la infiltración del agua como para reducir estos desastres. Y como cuarto punto, los bosques mantienen en equilibrio a los ecosistemas. Todas las especies de animales, insectos y plantas que encontramos en los bosques de alguna manera son importantes para mantener los diversos ciclos que funcionan en los ecosistemas. Si nosotros quitamos alguna especie de estas, esto va a causar daños en estos ciclos y puede afectar tanto a las generaciones actuales como a las generaciones futuras, no digamos con la pérdida eterna de estas especies cuando alguna de ellas se extingue. Todas estas especies de animales y de vegetales son importantes también porque nos producen una serie de insumos que se utilizan hoy en día para producir medicinas o producir algunos productos importantes. Otro punto muy importante es que para el caso de Guatemala, más de la mitad de todo el territorio tiene vocación forestal, es decir, que sus suelos son recomendados para la producción forestal.
A pesar de que más de la mitad tiene esa vocación, según un estudio que hizo la Universidad del Valle, aproximadamente un 33% de todo el territorio tiene cobertura forestal, es decir, que no estamos utilizando los suelos de una manera adecuada. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que hacen de un suelo tener esa vocación forestal? En primer lugar, vamos a ver que está la variación climática, por así decirlo. Lo que sucede es de que para que un suelo tenga vocación agrícola, tiene que tener buenas condiciones para producir. Pero existen en el país ciertas áreas en donde la lluvia es muy escasa, o no tiene acceso a agua de pozo o a ríos. Entonces en esas áreas no es posible hacer producción agrícola. Entonces por eso se dice que tiene vocación forestal, porque la época seca es muy extensa, no se cuenta con fuentes de agua para poder regar las plantaciones, los cultivos. Entonces cuando tiene esas condiciones, las únicas plantas que tienen la capacidad para soportar esas condiciones son principalmente los árboles. Otro aspecto importante que, que tiene que ver con que los terrenos o los suelos sean considerados de vocación forestal es la pedregosidad. Esto se debe a que para producir, valga la redundancia, productos agrícolas, es necesario preparar el suelo, es necesario la remoción de los suelos. Esto normalmente se hace con máquinas o con un asadón, pero si existen demasiadas piedras, esto puede dañar las herramientas, puede dañar las máquinas. Entonces, esto hace muy difícil la producción agrícola en este tipo de suelos donde hay demasiadas piedras. Por ese motivo, se recomienda esos terrenos con muchas piedras utilizarlos para la producción forestal, porque de nuevo, ¿verdad? Los árboles tienen la capacidad de adaptarse a esas condiciones, no necesitan tanta preparación del suelo y eso hace que esos terrenos sean adecuados para este tipo de producción, al mismo tiempo que los árboles hacen que el suelo vaya mejorando sus condiciones. Un tercer aspecto que hace que los suelos sean recomendados para la producción forestal es la profundidad efectiva. Se le llama de esta manera, esto en base al grosor que tiene el suelo para efectivamente para la producción vegetal. Esto se refiere a que muchas veces vemos suelos que son bastante profundos. El suelo, como ya lo mencionamos, es una mezcla de materia orgánica con minerales que tiene esa característica muy específica, pero cuando este es demasiado delgado, obviamente los vegetales no pueden cultivarse en estos suelos. Entonces, si nosotros quisiéramos producir vegetales en suelos demasiado débiles, pues vamos a obtener una producción muy baja al mismo tiempo que vamos a seguir dañando los suelos. Entonces, en este tipo de suelos se recomienda la producción forestal. Y el último aspecto que es muy importante también para el caso de Guatemala es la pendiente. Como podemos ver, en Guatemala existe una gran área montañosa y eso quiere decir que las pendientes son bastante pronunciadas y al momento de quitar toda la cobertura boscosa, todos los árboles y querer hacer agricultura, esto va a exponer al suelo y va a causar que al momento de haber lluvia, haber una grande cantidad de agua, todo ese suelo se va a perder, se va a ir en la corriente hacia los ríos, hacia los mares y posteriormente ya no va a ser posible la producción agrícola en esas áreas. Entonces, pues vemos estos cuatro aspectos que hacen que el suelo sea de alguna manera recomendado para la producción forestal. Bueno, con esto espero poder ayudar un poco en ampliar el concepto que tenemos de la importancia de los bosques y a qué es a lo que le llamamos un terreno con vocación forestal.